Imagina que un tren parte con más de 100 pasajeros, un tren que iba a un destino como cualquier otro, una jornada común. Pero, a medida que avanzaba por la noche, algo extraño sucedió. El tren desapareció de las vías sin dejar rastro. Y no se trató de un accidente. No fue una falla técnica. No hubo gritos ni angustia. Simplemente, el tren se desvaneció. Pero lo más aterrador de esta historia no es su desaparición, sino lo que ocurrió 100 años después. Esta es la historia del Expreso Zacarías, un tren que partió en 1912 y regresó un siglo más tarde con todos sus pasajeros muertos, sentados, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. El 14 de julio de 1912, el Expreso Zacarías salió desde Roma con destino a Milán. Era un viaje como cualquier otro, una jornada veraniega en la que sus pasajeros, llenos de expectativas, se acomodaron en sus asientos y comenzaron su viaje. Algunos iban a disfrutar de unas vacaciones, otros por negocios, y unos pocos por razones personales. A bordo iban 104 personas, familias, turistas, un médico, un sacerdote, incluso un pequeño grupo de monjas que viajaban para ayudar en un convento. Todo parecía tranquilo. Nada hacía presagiar que algo iba a salir mal. Pero esa tarde, algo cambió. El tren comenzó a acercarse a un túnel oscuro y largo que atravesaba las montañas. El último testimonio conocido de su existencia es de un viajero que, antes de entrar en el túnel, observó cómo las luces del tren se apagaban. Las ventanas quedaron sumidas en la penumbra y el tren, como si nada, comenzó a entrar en la oscuridad. Ninguno de los pasajeros sabía que, tras cruzar esa sombra, nunca verían la luz del día otra vez. Después de la entrada al túnel, el tren nunca salió y el misterio comenzó. Nadie vio ni escuchó nada más de él. Durante semanas, las autoridades buscaron el tren. Se enviaron equipos de rescate a las montañas cercanas, pero no había rastro alguno. Las vías no habían sido tocadas. Las estaciones, a lo largo de la ruta, nunca recibieron señales de emergencia. Y al final, se asumió que había caído en alguna grieta en las montañas. Algunos pensaron que tal vez el tren se había desviado de su ruta, cayendo al abismo. Otros incluso creyeron que los pasajeros se habían abandonado al pánico y habían escapado en algún punto del trayecto. Pero, tras años de investigaciones, la historia pasó a ser un mito, un misterio que poco a poco fue olvidado. Sin embargo, un siglo después, el Expreso Zacarías regresó, y con él, las preguntas. En el año 2012, el tren apareció de repente, no en Italia, donde había desaparecido, sino en un lugar completamente distinto, en una vía férrea abandonada de Ucrania. Nadie entendía cómo había llegado allí, ni qué lo había traído de vuelta. Lo más desconcertante de todo era que la vía donde apareció ni siquiera estaba conectada con la ruta original del tren. Estaba olvidada, perdida, y nadie había usado ese tramo en más de 50 años. Pero el tren estaba allí, perfectamente alineado sobre los rieles, como si el tiempo nunca hubiera pasado. El tren estaba oxidado, sus puertas estaban cerradas. Su estructura se había deteriorado por el paso de los años, pero todo parecía estar en su lugar. Fue el hallazgo de una vida, pero lo realmente perturbador ocurrió cuando un equipo de investigadores logró abrir las puertas. Y dentro encontraron algo imposible. 104 esqueletos, sentados, como si estuvieran esperando llegar a su destino. Ningún pasajero estaba fuera de su asiento. Las figuras cadavéricas permanecían sentadas en sus asientos, intactas, cada uno con la misma expresión congelada de la última vez que se les vio. El tren estaba vacío de vida, pero lleno de misterio. Los esqueletos estaban dispuestos con una extraña calma, como si el tiempo no les hubiera tocado. Un sacerdote aún sostenía un crucifijo, con los dedos rígidos. Una madre tenía en su regazo lo que parecía ser una carta arrugada,
como si hubiera sido escrita en sus últimos momentos. Y en la mano de un niño aún colgaba una caja de madera. Las maletas seguían allí. Los relojes de bolsillo detenidos. Había algo tan macabro, pero tan inquebrantablemente sereno, que la escena resultaba imposible de procesar. Entre los objetos encontrados también se encontraba un periódico, uno fechado el 14 de julio de 1912, exactamente el día de la desaparición del tren. No solo las pertenencias estaban intactas, sino que la fecha coincidía de forma exacta con el momento de su partida. Pero lo más extraño fue el hallazgo de boletos de tren, que indicaban que, en efecto, esos pasajeros habían sido quienes se embarcaron en el Expreso Zacarías. ¿Qué había sucedido con ellos? ¿Cómo pudieron haber estado muertos por tanto tiempo y al mismo tiempo ser tan recientes en su aspecto? ¿Por qué no había signos de violencia? ¿Qué ocurría realmente dentro de ese tren? Las teorías sobre lo sucedido son tantas como las preguntas sin respuesta. Algunos sostienen que fue un accidente, pero lo que encontraron no concuerda con esa teoría. Otros creen que el tren fue parte de un experimento de manipulación del tiempo, que lo hizo desaparecer y reaparecer en otro lugar y en otro momento. Hay quienes hablan de un portal dimensional, una especie de grieta en el tiempo, que permitió que el tren viajara hacia el futuro, solo para regresar en un estado inalterado. Otros incluso sugieren que lo que sucedió con el Expreso Zacarías fue algo mucho más oscuro, más allá de nuestra comprensión, un experimento fallido o algo sobrenatural. El misterio sigue sin resolverse. Aunque el tren fue sellado y retirado de las vías, la historia no terminó allí. Nadie ha podido dar una explicación definitiva sobre lo que realmente ocurrió con el Expreso Zacarías. Las autoridades han intentado esconder la información, clasificar los archivos y negar lo que realmente sucedió. Pero las fotos del tren, las evidencias y los testigos siguen estando ahí. El tren reapareció, pero el misterio persiste. Los pasajeros no volvieron a la vida, pero el tren volvió. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue un error en el tiempo? ¿Un fenómeno inexplicable? O tal vez, algo mucho más siniestro del que aún no somos capaces de comprender, si te atreves a seguir explorando estos secretos ocultos. Suscríbete a Thatcore, el canal donde contamos historias que nadie más se atreve a revelar. Misterios enterrados, casos reales, verdades que muchos prefieren callar, porque aquí la oscuridad no se esconde, se cuenta.